Zona alimentaria del Bajo Yaracuy o Costa Yaracuyana. Esta zona cultural del estado Yaracuy, que constituye el tercer municipio en extensión territorial, está ubicada al noreste del estado, teniendo límite con los estados Falcón y Carabobo e internamente con los municipios Nirgua y San Felipe. Está dividido en dos parroquias, Veroes y El Guayabo. Veroes con su capital Farriar, antiguamente llamada Las Rositas, y El Guayabo con su capital, la aldea Casimiro Vázquez. La primera precisión que aquí hay que hacer es que no es un territorio homogéneo. Solemos visualizar el municipio Veroes en la franja correspondiente a su zona afrodescendiente, pero tiene una extensión de su territorio que no responde a esta realidad. Lo que tenemos hasta ahora como marcadores de identidad gastronómica de esta zona corresponde exactamente a la franja habitada por descendientes de africanos venidas desde las poblaciones ubicadas debajo del cinturón bantú, que abarca un conjunto de comunidades en un eje que va desde la comunidad del Chino, pasando por Farriar, Palmarejo, Agua Negra, y se interrumpe para continuar en La Hoya, que debe su nombre a su particular ubicación en terrenos bajos a 11 metros sobre el nivel del mar, flanqueada por sistemas montañosos de cara a la costa por la vertiente que tributa al Mar Caribe. Todas pertenecientes a la parroquia capital, y las comunidades de Taría y Las Peñas, pertenecientes en lo político administrativo a la parroquia El Guayabo y por su fisonomía cultural a la parroquia capital. Por otro lado, las comunidades de Carbonero, La Llanada, El Torito, El Ciénego, la aldea Casimiro Vázquez, Maporita, Cabría, La Yuca, Bellavista, La Raya y otras tantas pertenecientes a la parroquia del Guayabo, junto a otras comunidades de la parroquia capital como Los Cañizos, El Peñón, Charipano, Pueblo Nuevo, Macagua y otras que guardan rasgos fenotípicos y una configuración cultural diferente con procesos agrícolas diferenciados que obligan a una necesaria división a la hora de definir su perfil alimentario y coquinario, sobre la que aún falta registro de fuentes que permitan una definición clara. Precisamente por su conformación histórica, que coincide con la traída forzosa de población africana a estas tierras de ultramar, que después se constituiría en república independiente, coincide su gestación con el momento en que la trata esclavista trae un contingente humano a la extracción perlera que se llevó a cabo en el oriente del país, específicamente en Cubagua, en el hoy estado Nueva Esparta, y para trabajos de la tierra y de minería en el litoral central y las costas centrales del país, en el Tocuyo, Barquisimeto, la serranía de Coro, los valles del Tuy, de Barlovento, de Aragua, de Carabobo, en el sur del lago de Maracaibo, en la zona andina, en los llanos centrales, específicamente en Guárico, en el valle de Orituco, en San Francisco Javier de Lezama, y en lo que después se conformaría como el estado Yaracuy, como ya dijimos, en su parte más al este, elevada hacia el norte, de tierras bajas y anegadizas. De las africanías viajeras de Loango, Tarí y Mandingas, encuentran su punto de unión en las convenciones políticos territoriales que hoy definen al municipio José Joaquín Veroes, contractado en la voz del municipio Veroes, llamado también la Zona Negra, en atención al linaje humano que lo puebla desde los tiempos que dan cuenta de su génesis como cumbes y cimarroneras, unidos por una memoria que los habita ancestralmente. Una segunda precisión es que su cocina no es conocida suficientemente aún por diversas razones. Al estar en la periferia del estado y al ser un territorio que ha tenido que luchar históricamente, primero con la esclavización y luego con la discriminación, haciendo valer sus derechos con determinación, donde la propiedad de la tierra no está dada en proporciones aceptables para los nacidos allí, unido al hecho de haber pertenecido antes al gran municipio San Felipe, no terminamos de identificar todos los marcadores de identidad de su cocina, aún contando con trabajos pioneros, como el recetario de comida afroveroense, acopiado y ordenado por Nancy Estanga, quien junto a su hermana Yolanda y su prima Demesia Graterol han hecho una labor encomiable y destacable de preservación de las preparaciones y de divulgación en encuentros, talleres, eventos y registro de fuentes que permiten tener un buen mapa de ruta cuando nos referimos a la cocina afroveroense o afroyaracuyana.
Cabe mencionar como detalle particular la poco estudiada convivencia entre aborígenes originarios aticares pertenecientes al grupo Caribe que señala Gilberto Antolínez, aposentados en esta zona en la naciente conformación de la nación con las etnias africanas y su descendencia posterior, hasta irse fusionando entre sí con el contingente europeo encabezado por España, pero con la marcada presencia africana que domina tanto los fenotipos como las costumbres y signos identitarios, donde destacan expresiones, maneras de decir, maneras de cocinar, que los constituyen en un área particular donde el lugar puebla su memoria. La fragua de su despensa está indisolublemente ligada a esa conformación histórica, a su proceso de mestizaje, a su memoria cultural híbrida, los cruces genéticos de los elementos humanos que dieron origen a nuestro sentido de pertenencia al lugar, ya híbridos en la historia anterior al encuentro azaroso, los cruces de memorias, dolores, llantos, alegrías, rabias, esperanzas, utopías, de ingredientes, costumbres alimentarias, métodos, técnicas y maneras de hacer, unida a unos paisajes, a unos sonidos, a unos olores, a un entorno vegetal, a unas especies de la avifauna, a unos geosímbolos que tributan hacia la conformación de unas preparaciones que dan cuenta de su identidad gastronómica, que definen al lugar, que constituyen un patrimonio desde la gastronomía que tiene un valor ancestral desde esos tiempos iniciales que nos trajeron hasta aquí. Hablamos de geosímbolos y necesariamente hablamos de geosensibilidad, cuya denominación parte de la geohistoria propuesta por el francés Fernand Braudel, que trasciende la visión naturalista, cuyo desarrollo amplio ha sido abordado por el historiador venezolano Pedro Cunil Grau, de quien tomamos parte de las ideas que sustentan nuestro trabajo para aproximarnos a la percepción de una conformación humana que se nutre de unas geografías, de unas historias y unas relaciones del ser humano en sociedad que se mueven de lo individual a lo colectivo, en unos tiempos donde la cosmogonía, los paisajes rituales, los símbolos, los códigos de fe y el hábitus forman parte de un entramado complejo que configura nuestra visión del mundo. Campos significativos que no son ajenos a la antropología cultural que los ha abordado ya desde hace bastante tiempo. Nos ha dicho Rafael Cartay que la despensa afrovenezolana está conformada por los productos y especies de esta tierra, los que trajeron los africanos a ocultas consigo y aquellos que vinieron en los barcos traídos por los propios esclavistas para sostener en pie a los esclavos. Su paisaje natural fue rápidamente modificado por la siembra extensiva de caña de azúcar traída por los españoles desde Canarias, que establece el sistema de monocultivo por alimentos de origen africano como la palma aceitera para la obtención de aceite de palma y otras especies de ese mismo territorio como el ñame, el ocumo, las musáceas o bananos como el plátano macho, el trefilo o topocho, el cambur guineo, especies que se producen de manera abundante sin dejar de nombrar el coco, mango, granos como caraota, frijol, maíz, tubérculos como la yuca y la batata, lechosa, aguacate, naranja y sorgo, aves de corral, ganado vacuno o bovino, ganado caprino y ovino, producción de gallinas y pollos, y una muy discutida inclinación hacia la producción de arroz en tiempos recientes que cuenta en su totalidad como territorio con más de 80 hectáreas útiles para cultivos, entre las que se ubican los sistemas de riego de Agua Negra, Farriar, Pastorote y Guadalupe. Entre los frutos nombrados, el plátano se constituye en su árbol de la vida, pues de él depende gran parte de sus haceres en cuanto a preparaciones culinarias, artesanía y modos de vida. En su cocina destaca como sello indeleble el cocimiento del alimento envuelto en hojas de plátano para asarlos a fuego directo, el uso del coco en muchos platos y dulces y su uso también para freír o como producto cosmético, como aceite para el cabello. Está entre sus frutos notables y definitorios la fruta de los sabios, como la distinguiera Alejandro Magno, cultivo de flojos para los esclavistas que nunca ponderaron su nobleza. Del plátano obtienen la base fundamental de muchas de sus preparaciones, tanto dulces como saladas, que no solo le proporcionan generosamente sus carbohidratos o le sirven de espesante,
sino que le brindan la dúctil superficie de sus hojas como envoltorio para parte de ellas con su particularísimo agregado de sabor, fibra para amarrar el alimento, abrazado en sus misterios, y tejer trenzas para el cabello en la coqueta intención femenina, cabellos para muñecas, cepa convertida en formas que perpetúan la memoria, harina para alimento de consumo animal, abono orgánico y hasta la fresca sombra que cobija del astro y sus rudezas. En un rápido ejercicio de inventario que muestre las preparaciones más emblemáticas de la costa yaracuyana, cabe nombrar el cucío, que es plátano verde sancochado, sustituto del pan, el bolón de plátano, el funche, el atol de funche, la mazamorra de funche, el chuchuruchú, la cachapa de angú, la torta de plátano, la cachapa de maduro, la torta de cambur y de cambur con coco, la hallaca de angú y el masato, donde el plátano aparece en rol protagónico. Conviene aclarar que la voz funche, que en cualquier otro lugar está referida a una preparación que tiene como base el americano y ancestral maíz, en Veroes distingue a la harina obtenida del plátano verde en un proceso de deshidratación al sol, posteriormente molido, que se usa para la preparación de atol, mazamorra, hallaca y masato. Por supuesto, no son los únicos emblemas de su cocina. También está la amiguita, la sopa de hojas de ocumo, las tapiramas con auyama, las arepitas dulces de coco, las cocadas o besitos de coco, la conserva de coco, los buñuelos, la mazamorra de maíz jojoto, la mazamorra agria y el ponche de San Juan, junto a la obtención de la leche de coco, aunados a reinterpretaciones y aportes que su dinámica viene gestando con pulso propio. Cocina que se hace corpórea con los elementos que su entorno provee, aun cuando ha incorporado otros elementos en su proceso de relacionamiento en el devenir del tiempo. Como lo expresa el doctor José Rafael Lovera, toda cocina se da en circunstancias concretas. Quiere decir que se fundamenta en una realidad económica particular, la producción de alimentos, piedra basal del arte culinario. Entre esos símbolos patrimoniales, el patrimonio alimentario representado en su cocina y su gastronomía es relevante. Allí se amalgaman métodos, técnicas, ingredientes, preparaciones e imaginarios. Sin desdecir de lo anteriormente expuesto y en honor a la posibilidad de seguir viendo la realidad sin cortapisas, hay que señalar que sentimos en este momento que la realidad de esta y otras zonas culturales de la región alimentaria Yaracuy y del país está fuertemente trastocada por las muy particulares condiciones que se viven dentro del clima de emergencia humanitaria compleja que nos arropa, lo que ocasiona que haya sustitución de ingredientes, interrupción en la elaboración de preparaciones que revisten mayor complejidad y recursos, y que necesitamos seguir avanzando en el registro de fuentes sin esperar tiempos ideales que no admiten retrasos. Hasta acá este breve esbozo que aborda la zona cultural del Bajo Yaracuy o costa yaracuyana correspondiente al municipio Veroes.